Yo soy Avirazán. A continuación, la segunda parte de la lectura de energía que he hecho a los círculos de las cosechas, serialogramas, crop cycles. La humanidad no puede hacer de lado el debido respeto a todas las variables materiales, planetarias y de energía que la sustentan. No puede vivir destruyendo, no puede hacerse admiradora o adicta de perder el tiempo o de autodestruirse. No puede echarse una siestecita. No puede irse a jugar a los bolos, al bolerama. No puede quedarse pasiva en el presente. No puede considerar que ya todo está dicho, sino que a la humanidad hay que llevarla en una cadena sin fin, parecida a una banda, como aquellas en las que se producen, en que hay producción industrial, en donde la banda va avanzando, en ese tipo de banda, en un sinfín que la lleva avanzando a la humanidad. El mensaje de los serialogramas es: despierta a la humanidad. Estos son tiempos de cambio muy de grandes cambios de velocidades y aceleraciones. Hay una serie de submensajes. Uno de ellos es: la armonía es fantástica. Se puede jugar con la armonía, con los gatos juegan con una madeja de estambre. Las armonías son inspiradoras, relajantes, amorosas. Las armonías son una puerta al amor y también al amor hacia uno mismo. La humanidad está exactamente en la orilla de un acantilado. Todos los cambios a futuro son traumáticos, altamente indeseados, desesperantes, con pérdidas inexplicables, que parecen salidas de la nada. La humanidad va a cambiar tan drásticamente como cambia el huevo cuando da origen a un pollo. Este cambio es parte de la evolutividad de la humanidad. El planeta se va a cimbrar, se va a resquebrajar, se va a fracturar. Hay inmensas masas de agua en acción, presuntamente marinas. Hay continentes que van a quedar fragmentados, parte de continentes que van a quedar bajo el agua, parte de tierra firme que va a desaparecer, parte de tierra inexistente, es decir, lecho marino, que va a emerger en un proceso de 100 años hacia el futuro. Estoy observando que uno de los lugares en donde va a emerger tierra es ni más ni menos la parte norte del Golfo de México, que quiere decir estos estados, digamos, del sur costero del Golfo de México, estados estadounidenses, digamos que a partir de Houston hacia la península de la Florida, pero también bajando hacia la parte norte del Caribe. Ahí veo surgimiento del lecho marino,
de aquí a un periodo de 100 años, en algún momento, yo no estoy diciendo que dentro de un siglo, sino a lo largo de un siglo, se va a perder una parte de Sudáfrica, que quiere decir la parte suroriental de África. Va a haber grandes cataclismos en Indonesia y en Malasia, Indonesia, que es a partir de Tailandia, todas las islas hacia Nueva Guinea, etcétera. Hay una parte del Pacífico también que va a quedar comprometida, nada más que esa es una parte en donde en la actualidad no hay nada, o sea, nada. No hay islas. En la parte del Pacífico hay otros avisos. Referentes, por ejemplo, a la lentitud con la que aprende la humanidad actual y o asimila los conocimientos o los datos y o los pone en práctica. Está 45 años adelantado en el tiempo el mensaje de los serialogramas. Sirio ha estado manejando, digamos, las principales vertientes de las figuras, digamos, como lo haría un relojero, con gran exactitud. Mensajes de las estrellas que hablan a la humanidad en el sentido de que ese es un tiempo de grandes cambios el que se avecina. Una variación de 2 grados en la inclinación del eje de la Tierra ocasionó las glaciaciones, de tal manera que fue avanzando el hielo desde el Polo Norte y llegó pues a una cierta en dirección del Ecuador, y después ese hielo desapareció. Fueron varias las glaciaciones, estuvieron cambiando las circunstancias climáticas y de tipo de terreno y de expresión de la vida en nuestro planeta, en todos los lugares a donde avanzó el hielo, las glaciaciones. Yo lo estoy mencionando como un ejemplo que yo pongo, porque las glaciaciones significaron un cambio muy importante en la geología de la Tierra, sobre todo en el hemisferio norte. O sea, tiempos de grandes cambios geológicos. Así es efectivamente lo que fue el periodo de las glaciaciones. Entonces, yo pongo este ejemplo para hacer más claro el mensaje de la lectura de energía, en el sentido de que esto que se avecina de aquí a un siglo es un tiempo de grandes cambios, que es de una inevitable zozobra, de una pérdida entre 4 y 5% del total de la población humana, o sea, son 350 millones de muertos, 7 veces el total de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esto, sin embargo, esta mortandad nada más parece ser parte de otra mortandad, en donde el ser humano le va a pasar lo que a una persona que pasa un tornado por el medio del pueblo y destruye todo, y los sobrevivientes salen de sus refugios y se dan cuenta de que ya no hay nada. Todas las casas están destruidas, todos los árboles arrancados, y todo el mundo está patas para arriba en una destrucción espantosa y en una pérdida
pues es algo muy similar lo que le va a pasar a la humanidad en los acontecimientos del fin de nuestra era actual. Esto es lectura directa de la energía de la palma de ramos como parte del mensaje de los círculos de las cosechas, en donde una parte de la humanidad, pues quién sabe, ¿no? Va a tener que readecuarse, como ponerse a tiempo, ponerse al día, actualizarse, revitalizarse. Y pues grandes impedimentos para la vida, para el desarrollo de la cotidianidad en todos los países, digamos, de la civilización avanzada de la Tierra, ¿verdad? Es decir, de las grandes ciudades y de todo el mundo contemporáneo, ¿no? Que usa tanto el avión, el coche, las señales electrónicas, etcétera, ¿no? Ahí se ve lo siguiente, en este mundo, digamos, desarrollado. A continuación, una cadena de fatalidades, de pérdidas, de obstaculizaciones, de fragmentaciones, pues inevitablemente llevando a una gran tensión, a una gran angustia, a grupos sociales con respecto a tales cambios que no estuvieran permitiendo vivir en paz, pues, ¿no? O sea, uno ya no lo deja vivir en paz, ¿no? O sea, ¿cuándo lo van a dejar vivir en paz? O sea, ¿cuándo va a dejar de haber tanta modificación tan telúrica y tan traumática en el mundo en el que nosotros vivimos o quisiéramos vivir, digamos, ¿no? Viene el advenimiento de algo parecido a la revolución bolchevique, pero yo no estoy hablando de ningún comunismo, pero yo sí estoy hablando del tipo de impacto que sufrió la Rusia zarista el momento en que llegó el genocida José Stalin, bueno, con todos sus secuaces, ¿no? Los comunistas que generaron ese incendio de la Rusia zarista, ¿no? Es a lo que me refiero, a un incendio, a un cambio terriblemente telúrico, que se ve básicamente amenazante. O sea, esto yo nada más lo puse como un ejemplo para que se vea para dónde va el escenario en el futuro relacionado con la estabilidad de la sociedad humana. Cambios muy a la fuerza, pérdida de libertades, condicionamiento de libertades, tecnologías muy asombrosas que quedan en manos muy restringidas, desarrollos, adelantos tecnológicos muy importantes, persecuciones de una parte de la sociedad hacia otras partes de las sociedades, y un vivir como en medio de la revolución bolchevique, pues, o sea, lo que le ha pasado desgraciadamente al hermoso país que es Chile durante los últimos 2 años, en donde les ha caído la marabunta del anarquismo a destruir una parte de sus ciudades. Bueno, ellos, los chilenos, por desgracia, pueden hablar acerca del horror que significa estar viviendo en una sociedad tan amenazada, tan fracturada, tan limitada, tan semidestruida, digamos, ¿no? Esto es a manera de ejemplo del tipo de ambiente en el que va a tener que vivir por lo menos una parte de la sociedad humana en el futuro, a raíz de los cambios del fin de nuestra era, cambios injustos, sorprendentes, limitaciones exasperantes, dice La Palma, y en medio de todo ello, una amenaza de desaparición del género humano. O sea, algo verdaderamente inconcebible.
el asunto del 11-11, perfectamente cronometrado para mostrar a la humanidad que existen una serie de pasos, niveles, escenarios sucesivos que tienen que ver, por ejemplo, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, con una destrucción impensable, un personaje odiador, enemigo del amor y enemigo de Dios. Por un lado, el gran advenimiento de Jesucristo, nuestro Señor, para aliviar las almas llenas de fe y de una fe inconmovible. Grandes avisos de que la humanidad está como viajando, de tal manera que hay muchos escenarios que se pueden ir experimentando en ese viaje, entre comillas, viajando en el tiempo, viajando hacia el futuro, viajando en medio de grandes cambios. Advenimiento indudable, perfectamente visible, imposible de ser hecho de lado, imposible de ser negado, tan evidente, tan claro como el agua, en el que el Maestro Divino va a venir a hablar a la humanidad por medio de sus santos profetas. Apariciones de la Virgen, mensajes de la Virgen. Virgen manifestándose de una manera clarísima para mostrar que uno siempre debe estar contento en el amor, de que el amor es un sol esplendoroso, el amor es un anillo de oro que tiene un hermoso diamante y que se encuentra en la palma de la mano del género humano. Un anillo con un diamante. Mensaje de Jesús en el sentido de que ahí está en la Biblia, pues el mensaje profético acerca del fin de los tiempos o del fin de nuestra era actual. Fin de los tiempos, si se quiere ver en una particularización del presente. Fin de nuestra era actual, si se observa como un proceso cíclico que se ha venido presentando a lo largo de los milenios en la humanidad. Mensajes de Jesús en el sentido de que todas las virtudes espirituales son resplandecientes, de que la presencia de Dios Padre y de Jesús es infinita, de que no habrá una sola alma que no sea escuchada, atendida y consolada, que esta no es una amenaza de ninguna manera para la existencia en sí mismo de las almas en absoluto, sino más bien hacia terribles cataclismos en la sociedad humana, terribles inundaciones que borran una parte de los continentes que existen en la actualidad, terribles mortandades que pueden llegar inclusive a superar el 10%, a superar los 1.000 millones de muertos a lo largo del próximo siglo. Terribles avisos en el cielo, completamente inexplicables y clasificados como muy improbables de ser ciertos por parte de quienes los analizaren, y todo ello en un escenario en donde parece como si la humanidad ya tuviera que empezar a hacer las maletas y ponerlas en la puerta. Esta ha sido la segunda parte de la lectura de energía que he hecho a los círculos de las cosechas. A continuación, la tercera parte.